través de estos mismos medios y correos y demás. Vamos a ver cómo responde la sociedad saltillense después de esta amenaza que le dieron a su alcalde. Y en relación a lo que comentabas del Hospital General, solo te digo, me afirman, los usuarios no dudan, están claros de que no hay lo necesario en el hospital regional. Sí, efectivamente, así es. Pareciera que esto es algo que nosotros hemos venido diciendo y hemos venido compartiendo con ustedes. La situación que se está viviendo en los hospitales es seria, el nivel de atención pues es muy deficiente y justificaciones habrá muchas, pero la realidad es que no se resuelven los problemas de salud de la población y eso causa mucho enojo. Y bien, vamos a recibir ya a nuestra invitada, a quien tenemos en la línea telefónica. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Melina Ramírez es investigadora del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos acompaña vía telefónica desde la Ciudad de México. Melina, gracias por estar con nosotros aquí en Contextos, en la mesa Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. No, ¿qué tal? Muy buenos días a los dos. Muchas gracias por el espacio. Y para compartir con el auditorio los datos más importantes de este índice de competitividad internacional 2017 que presentó el IMCO hace un par de días, acompañado del memorándum para el presidente 2018-2024, un documento muy interesante, muy importante, que es pertinente que lo conozcamos todos los mexicanos. Sí, pues mira, básicamente nuestro índice de competitividad internacional se divide en dos partes, tal como lo mencionaste. La mitad que es parte del memorándum para el presidente, donde abordamos diferentes temas de política pública que creemos no pueden continuar ignorándose o que deben darle continuidad en la siguiente administración, independientemente de quién sea el nuevo presidente. Y la segunda parte, que es justo el índice de competitividad, que se compone de una base de datos donde se compara a México con 42 países adicionales a través de 129 indicadores que agrupamos en nuestros 10 tradicionales subíndices. Ahora, una información que se da en este documento es que México pasó del lugar 37 al 36, lo que podría considerarse como algo positivo. Sin embargo, el promedio de los países presentó mayores avances en inversión y talento, así como en la mayoría de los indicadores. Además, en 2012 estábamos 3 lugares arriba. Hoy estamos 3 lugares abajo que al inicio de la actual administración. ¿Qué lectura se le puede dar al respecto, Melina? Pues sí, justo como lo mencionabas, bueno, avanzamos un lugar, pasamos del lugar 37 al 36. Toda la información que estoy dando es a 2015, que es el año con el que hicimos el corte. Y justo como lo mencionabas, lo que estamos observando es que México sí está avanzando, ¿no? O sea, sí vemos que en varios de los indicadores que nosotros consideramos y en varios de los subíndices hubo avances, ¿no? Realmente hubo poco retroceso. Sin embargo, la forma en la que está construido el índice sí requiere que México mejore con respecto a sí mismo, pero que también mejore con respecto al mundo, ¿no? Al final en el mundo hay una cantidad de talento humano y de inversión que es limitado, ¿no? Y un inversionista y una persona que decide a qué país se va a ir o en qué país quiere trabajar, pues sí compara un país con otro, ¿no? No podemos seguir creyendo que México es un ente aislado y que basta con que mejore con respecto a sí mismo, ¿no? Sino que tiene que avanzar con respecto a las mejores prácticas, y lo que observamos es que no lo estamos consiguiendo a la velocidad a la que lo tenemos que hacer, y esa posición que ganamos pues nos sigue manteniendo dentro del grupo de los 10 menos competitivos. ¿Y cuáles serían los factores que inciden en que México no pueda salir de los últimos lugares en materia de competitividad? Mira, son varios, pero los que a mí me parecen más preocupantes son, en primer lugar, toda esta cuestión de seguridad, de estabilidad política, o sea, en términos de que no, o sea, que vemos que los niveles de violencia están aumentando, la gente tiene poca confianza en las instituciones, la percepción de corrupción, pues ya todos sabemos que está por los cielos. Y por otro lado tenemos una cuestión que tiene que ver más con provisión de servicios públicos básicos para la población, ¿no? Estamos viendo que pese que hay avances en educación, en provisión de salud, de acceso a agua, aún así somos de los países que se encuentran más rezagados en este sentido, y pues en la medida en que tú no puedas garantizar que tu población esté educada y sea saludable, pues claramente todo lo demás va a ser mucho más difícil de conseguir.
Ahora, una de las propuestas que hace el IMCO es el de darle continuidad a las reformas, sobre todo la que tiene que ver con la reforma educativa y la reforma energética. Sin embargo, hemos visto que en los años que tienen estas reformas no han estado a la altura de las expectativas ni del gobierno, ni mucho menos de los mexicanos. ¿A qué se debe? Pues creo que un gran error fue como vender como que las reformas estructurales iban a tener un efecto inmediato en el corto plazo, ¿no? O sea, claramente la magnitud e incluso los objetivos de las reformas eran difícilmente alcanzables en el corto plazo, ¿no? Y creo que de ahí viene como parte del descontento, sobre todo de los ciudadanos. En particular, en términos de la reforma energética, creo que sí hemos alcanzado avances, ¿no? O sea, hasta hace algunos años teníamos dudas sobre cuántos profesores estaban en las escuelas, en qué turnos estaban, cuáles eran las escuelas que tenían, ¿no? Y actualmente ya ese no es un problema, ya existe un censo, ya sabemos cuántos profesores hay, en qué escuelas están ubicados. Ahora el problema que tenemos es de cómo los evaluamos, ¿no? O sea, según lo que hemos visto hasta ahora y al paso al que se están realizando las evaluaciones, terminaríamos de evaluar a los actuales profesores, o sea, sin contar a los nuevos que entrarían alrededor del 2046, ¿no? Entonces, claramente eso es algo que necesita solucionarse, no podemos estar avanzando así de despacio. Pero pues bueno, digamos, ese ya es un problema nuevo y pues claramente también esta problemática que hay en otros estados donde la evaluación, bueno, claramente no se ha realizado. Por su parte, en términos de la energética, sobre todo creo que esa es la más problemática, porque pues sí, o sea, como hemos visto hasta ahora que se han realizado varias rondas donde ha entrado la inversión privada, ya se liberalizaron los precios, sin embargo, pues sí, o sea, al final el sector petrolero per se, pues sí implica inversiones y resultados de largo plazo, ¿no? Todo este proceso de exploración y detección de nuevos yacimientos, y pues realmente es un proceso tardado, ¿no? Entonces creo que sí van a pasar varios años en los que nosotros vamos a ver específicamente resultados en esta reforma, pero justamente por eso no se tienen que tirar a la basura, ¿no? Se le tiene que dar seguimiento y ver, identificar si hay problemas que se puedan ir solucionando, pero no decir como esto no sirvió en estos años y adiós, ¿no? Hay que empezar otra vez todo de cero, porque creo que eso sí sería un error. Y justo mencionabas que los niveles que más preocupan en este índice de competitividad internacional en el caso de México son los relativos a la violencia, la inseguridad y la corrupción. Todo ello se engloba dentro de una falta de Estado de Derecho. ¿A qué se podría atribuir el hecho de que no se instaure un verdadero Estado de Derecho en nuestro país? Creo que son varios factores, pero creo que el más importante es justo esta cuestión de que no hemos logrado dignificar las instituciones que se encargan de la seguridad nacional, ¿no? La policía realmente es una institución que hemos descuidado de manera muy importante. O sea, los policías tienen sueldos realmente muy limitados que no les permiten garantizar, digamos, ya no su estabilidad económica, la de su familia tampoco. Tienen unos horarios que difícilmente pueden sacar de ellos, digamos, su mejor desempeño, y es muy feo porque al final es una institución a la que le estamos confiando nuestra seguridad y en la que nadie está confiando, justamente por factores que además son ajenos a ellos, ¿no? O sea, a partir de este hecho de que toda la policía es mala, pues, o sea, claramente no es cierto, ¿no? O sea, son personas que al final son víctimas de este abandono institucional. En términos de Ministerio Público, pues también es lo mismo, ¿no? Es un trabajo como muy complicado, donde también los sueldos no dan, no es un trabajo donde los mejores abogados quieran como dirigirse, ¿no? Y uno tiene que aprender que el valor que se le da en términos sociales, estas instituciones son importantes, y ese valor se tiene que ver también reflejado en sueldos, en prestaciones y en condiciones dignas para trabajar, para que justo se atraiga el talento necesario y los incentivos estén alineados en que las personas realicen un muy buen trabajo, y es algo que claramente no ha ocurrido. Estamos charlando con Melina Ramírez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Melina, desde tu punto de vista, la nueva ley de seguridad interior aprobada ayer por la Cámara de Diputados, ¿de qué manera va a incidir en este factor de la violencia y la inseguridad para lograr frenarlo? O si, como dicen algunos organismos, pues, va a resultar contraproducente en materia de derechos humanos. Yo genuinamente creo que resultaría contraproducente, y justo en el sentido de lo que decía antes es, o sea, esta ley lo que te está diciendo es como ya nos rendimos con la policía, ya nos rendimos con el Ministerio Público, creemos que no tiene remedio, que no hay forma en que puedan hacer bien su trabajo, y entonces mejor traemos a otra institución a que cumpla con una labor que no es la labor que para la cual fueron creados, y que además sí tiene
como pues sí, muchos matices de derechos humanos que son altamente preocupantes, ¿no? O sea, sí creo que esto sería un retroceso en varios niveles, ¿no? Pero además lo que implicaría capacitar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en materia de espionaje, que es uno de los puntos a los que se refiere la nueva ley. Sí, o sea, en cuestión de espionaje, esto de qué se considera que es una emergencia, ¿no? O sea, creo que hay también mucha ambigüedad alrededor de los términos que se están manejando, que es justamente donde está lo más peligroso, ¿no? Ahora, estos 129 indicadores que mide el índice de competitividad internacional nos presenta de alguna manera un diagnóstico de cómo está el país. ¿Cuál es la propuesta de IMCO para atender la enfermedad? Pues realmente no hay una propuesta única porque los problemas son muchos y son en muchos temas. O sea, tenemos problemas desde qué hacer en términos de innovación, ¿no? O sea, como ¿por qué no estamos creando patentes? ¿Por qué no estamos creando conocimiento? Pero también tenemos problemas de medio ambiente, ¿no? Este problema de estrés hídrico y la crisis de agua que creo que en algunos años nos va a empezar a alcanzar, son cosas que no se pueden dejar de lado. Entonces, hay para cada uno de los subíndices que tenemos, que nosotros creemos que es una dimensión diferente de competitividad, que va desde el mercado laboral, en términos de economía, en términos de innovación, pues tenemos propuestas para cada uno de ellos y pues básicamente más bien los invito a que lean nuestro reporte porque si no, nunca voy a terminar de contarles nuestras propuestas. Ahora, también presentaron el memorándum para el presidente 2018-2024 con una serie de recomendaciones que precisamente podrían enfrentar este diagnóstico en el que se encuentra el país. ¿Quisieras compartir con el auditorio cuáles son estas propuestas? Sí, son varias. Por ejemplo, tenemos en términos de discriminación y ejercicio del gasto, siempre hemos creído que lo que es, o sea, si no se generan datos, las cosas no se pueden medir y si no las puedes medir, no las puedes evaluar, ¿no? En México tenemos un problema sobre que no generamos información sobre cómo están funcionando nuestros programas sociales y por ende solamente estamos gastando dinero sin saber si ese peso que se destinó a educación realmente está derivando en niños con mejores servicios educativos, en profesores mejores pagados o en términos de salud, si están mejorando los servicios, ¿no? Tenemos también información acerca de informalidad laboral, ¿no? Lo que observamos es que 4 de cada 10 mexicanos son los únicos que se encuentran en el mercado formal y son ellos los que generan 75% del, ¿no? Tenemos propuestas de cómo bajar la tasa de ISR para los primeros deciles de ingreso a un nivel 0 y con eso incentivar la formalidad y con eso incentivar la productividad también. Pero igual tenemos propuestas sobre medio ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con las emisiones de CO2, todo este problema como de los camiones de doble remolque? Entonces, son muchas las propuestas y van en muchos sentidos, ¿no? El uso también de registros únicos basados en identificación biométrica para hacer mucho más eficiente la provisión de servicios públicos y la asignación de recursos y pues también los invito a que lean esos porque hay para todos los. ¿Y qué expectativas tiene el IMCO de que todas estas propuestas encuentren eco en los destinatarios? Pues tenemos mucha esperanza, como diría mi jefe, es nuestro objetivo, pues no, más bien nuestra obligación profesional ser optimistas al respecto y pues confiamos en que espacios como el que ustedes nos abren para llegar a la población y hablar acerca de estos temas, pues nos ayuden a que otras personas hagan presión en los candidatos, ¿no? Así como, ¿qué opinas sobre esta propuesta que yo creo que debería tocar la mesa, ¿no? Nosotros nos movemos por nuestro lado y tratamos de llegar a ellos y en la medida de que sea posible, pues los invitamos a que discutan con nosotros pues las cosas que estén alineadas con su agenda, con las cosas que ellos creen que se van a, pues sí, alinear con lo que ellos creen que es lo mejor para el país en términos de sus propuestas y pues básicamente contamos con el apoyo de todos ustedes para que así sea y que llegue a sus oídos, pues que este documento existe, que estas propuestas existen y que claramente estamos abiertos al diálogo para presentarlas. Sí, sin lugar a dudas, se debe insistir no solamente por los organismos de la sociedad civil, sino por la ciudadanía en general, porque son indicadores muy puntuales que nos presentan un diagnóstico de cómo se encuentra el país y sobre todo qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, yo te preguntaría, Melina, ¿cuál ha sido la experiencia del IMCO en ejercicios anteriores que han realizado este índice de competitividad internacional para que se lleven a cabo algunas
de estas propuestas para mejorar la situación que hay en el país? Pues tenemos realmente buenos resultados. Me parece que en el índice que presentamos hace 4 años, que fue sobre la reforma energética, sí detonamos discusiones de política pública importantes justo en este contexto de las reformas estructurales, ¿no? Que sí sirvió de base para esto. Usualmente el índice internacional no es tan pegador, digamos, en términos de política pública, porque muchas veces está este discurso de pues nos están comparando con Noruega, nosotros nunca vamos a alcanzar eso, ¿no? Y ese es un discurso no solo, digamos, de los políticos, sino también luego los ciudadanos dicen como, pues sí, claro, nunca vamos a tener el sistema educativo finlandés, ¿no? O sea, como que qué risorio que nos comparen con ellos. Sin embargo, o sea, creo que justo por el tiempo en el que nos tocó sacar ese índice y justo por el tema que elegimos, pues sí esperamos que nos ayude a detonar propuestas, sobre todo con los candidatos, ¿no? Porque pues son los que van a tener el control de las políticas públicas los siguientes 6 años y pues esperemos que hayamos salido a tiempo para llegar a ellos. Uno de los puntos que a mí en lo particular me llamó la atención es este dato en el que se da a conocer que solo los trabajadores formales del sector privado, que son alrededor del 40% de la población económicamente activa, tienen acceso a seguridad social, lo que implica que el otro casi 60% no tiene derecho a una pensión. Y una de las propuestas que hace el IMCO precisamente es incentivar el empleo formal en detrimento del informal. Y es una propuesta que hace el IMCO, pero que ha hecho Coparmex, ha hecho Canacintra, ha hecho todos los organismos empresariales, los colegios de contadores públicos, en fin, una serie de organismos profesionales y empresariales, de organismos de la sociedad civil que han lanzado esa propuesta al gobierno. Sin embargo, no se ha dado. ¿A qué se debe esta reticencia o esta resistencia del gobierno? Pues a términos ciertos no sabría, pero mi idea es que justo al final, digamos, nuestra propuesta es como reducir a tasa cero el ISR en los primeros, para las personas que ganen específicamente menos de 10,000 pesos, ¿no? Pero en términos fiscales, digamos, esto no vende tanto, y si no conoces bien del tema, sí es muy fácil manejar el discurso de que eso implica subir el impuesto para el resto de las personas, ¿no? Entonces creo que ahí en términos políticos suele ser un discurso medio complicado que pues al final sí tendría costos para diferentes personas que creo que no querrían como enfrentar, ¿no? Y en otros términos pues también está, pues no sé, o sea, como que es mucho más fácil a veces estar en el sector informal en términos de que pues no tienes que hacer ciertos trámites, no tienes que contratar un contador que para el que luego no te alcanza. Es también una falta incluso de educación financiera, ¿no? Que tenemos todas las personas, ¿no? O sea, como que de repente no sabes cómo hacer un trámite ante el SAT, no sabes cómo hacer tu declaración anual, que son cosas que podrían parecer hasta cierto punto relativamente sencillas o ser relativamente sencillas, pero pues si no conoces, pues realmente es como pues mejor no me acerco, no vaya a ser que me salga peor acercarme que haberme quedado fuera, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que sigue? Ya después de haber dado a conocer el Índice de Competitividad Internacional 2017 y el Memorándum para Presidente 2018-2024, ¿qué es lo que sigue por parte del IMCO? Pues nosotros, ya que hicimos, básicamente este índice fue como un diagnóstico, ¿no? Identificamos problemas y propusimos soluciones, y lo que sigue siempre es estar abiertos a alguien que quiera trabajar con nosotros en que ayudemos a implementar distintos proyectos. Nos encanta trabajar con gobiernos municipales, gobiernos estatales, y pues creo que al final sí va a haber un gran cambio en términos, o sea, de gobierno a nivel federal, ¿no? La elección presidencial siempre se lleva a todos los focos en su mayoría, pero hay muchos estados que están cambiando de estado, muchos de gobernador, muchos municipios que están cambiando de alcalde, y creo que tenemos suficientes proyectos, ideas para atrapar diferentes problemáticas, que haya diferentes niveles. Entonces, pues trabajar y sobre todo en colaboración, ¿no? Como esta idea de que la sociedad civil tiene que estar por un lado y el gobierno por otro y nadie se habla con nadie, sí creemos que es un error, y por eso siempre estamos abiertos a colaborar con proyectos que nosotros pensamos ayudan a mejorar de poquito en poquito en problemáticas que nos están atacando por todos lados. Ernesto Chávez, Radio Escucha, se comunica, dice: felicito a la invitada y también al IMCO por la importante labor que realizan. ¿Dónde puedo consultar ese estudio?
Se encuentra disponible tanto el PDF con todos los ensayos y el resumen de la base de datos, así como la base de datos completa en nuestra página de internet, que es www.imco.org.mx/índices, y ahí vas a encontrar todo. Muy bien, Melina Ramírez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Buenos días. Y tenemos más respuestas a la pregunta de hoy. ¿Qué espera del nuevo gobierno de Coahuila que hoy inicia? Gerardo Calvillo comenta: es difícil pensar que a Coahuila le vaya mejor dándole continuidad a un proyecto que tiene 12 años y que solo ha llevado al Estado a la quiebra. ¿Qué espero de Riquelme en su sexenio? Hay que ver cómo hizo su trabajo como alcalde de Torreón. Obras inconclusas, el sector salud saqueado, servicios públicos deficientes, pobreza. Y si no creen que se den una vuelta por el poniente de Torreón, despotismo y corrupción. Aquí nos remontamos a dos casos específicos. Su mansión de Las Trojes, él dijo que había sido un regalo, pero se le olvida que él, como servidor público, la ley le impide recibir regalos. ¿Acaso fue a cambio de alguna licitación? 2, quitarle dinero a los trabajadores de la presidencia y su administración para ser destinados al revolucionario institucional. Riquelme dejó a Torreón devastado y no creo que haga la diferencia como gobernador. Y tenemos este otro comentario de María Elena Martínez, y ella comenta lo siguiente: me da coraje, me da rabia, pero también me da lástima escuchar todos esos comentarios en contra de Miguel Riquelme y del PRI. Repito, como lo he dicho en otras ocasiones, son panistas resentidos porque perdieron. Miguel Riquelme hizo una importante labor en Torreón y seguramente será mucho mejor la que haga en Coahuila. Bien, son las 8:21 y Ricardo Segura escribe precisamente también sobre esta toma de protesta de Miguel Riquelme y lo que va a significar su sexenio. Es como una historia de terror, dice Ricardo. Después de 6 meses de angustia, incertidumbre, decepciones, los coahuilenses nos enfrentamos al peor de los escenarios posibles. El hecho de que el señor Riquelme tome cargo como gobernador no es lo que desmotiva. Lo verdaderamente absurdo es comprobar que las autoridades electorales son un cero a la izquierda y que la posibilidad de seguir inmersos en la corrupción e impunidad es el panorama que se cierne sobre nosotros. El pesimismo se apodera de todos. Una vez más hemos comprobado que no hay nada que hacer. A pesar de que salimos a votar, nuestro voto no sirvió de nada. Comprobamos que los candidatos y los partidos juegan para sus propios intereses, que teniendo la posibilidad de terminar con una tiranía de 12 años, ninguno de los candidatos fue capaz de ceder para obtener el bien mayor, el bien común. Lo que ganamos en las urnas, un tribunal manipulado, falseado y sin autonomía, nos lo arrebató. ¿Qué nos queda? Aceptar la esclavitud, hacer reverencia y caravana al nuevo rey, o ver lo que tenemos frente a nosotros. El abanico de posibilidades es muy vasto, pero para verlo necesitas sacudirte la pereza, el conformismo, la apatía, la incredulidad de nosotros mismos, dejar de confundir temor con cobardía, asumir con responsabilidad tu papel de ciudadano de un país y un estado inmensamente ricos que un día sí y al día siguiente también nos brindan la posibilidad de crecer. Quien más sufrirá por el yugo moreirista será el gobernador impuesto Miguel Riquelme. No pienso que quiera seguir siendo esclavo, aunque es obvio que el dominio que ejercen sobre él es absoluto. Si el señor opta por deslindarse de sus patrones, solo tendrá un camino a seguir: buscar el apoyo de la ciudadanía. Él lo necesita. La única manera de pintar su raya es con nuestro apoyo, y él lo sabe. Pocas veces en la vida se presenta la misma oportunidad por segunda vez. Mediante un fallo tramposo, el trife, al señor Riquelme se le presenta una nueva oportunidad de trascender, de sentar precedentes, de rectificar el camino. Si opta por cometer el mismo error, se encontrará con una sociedad más informada, mejor preparada, más unida y respaldada, fortalecida y decidida a llevar a cabo los cambios que ellos no han querido promover. El analfabeta político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, es muy imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos, que es el político corrupto. Y cita a Bertolt Brecht. También en nuestro Twitter de @noticiero_grem hay ya 24 votos a la pregunta de hoy: ¿qué espera del nuevo gobierno de Coahuila que hoy inicia? El 75% espera más de lo mismo, el 13% espera bonanza para la laguna y el 12% dice no tengo idea.
Bien, vamos a la pausa, regresamos. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx La pregunta de hoy en Contextos. ¿Qué espera del nuevo gobierno de Coahuila que hoy inicia?